Dice, representa la gráfica de voltaje de un circuito si el switch se enciende en un tiempo de 5 segundos y 240 volts son aplicados instantáneamente al circuito. Escribe la fórmula para ver en términos de H de T. Nota que el comienzo en T igual a 5 corresponde a una traslación. Entonces, a ver, vamos a hacer la grafiquita. Aquí tengo T y aquí D de T. ¿Saben? ¿Sí o no? Entonces nos dice que en 5 segundos, aquí está 5 segundos, aparece un voltaje de ¿qué? De 240 volts, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien, ahí está. Esa es la gráfica del problema. Pero aquí nos está pidiendo que ¿qué cosa? Que lo expresemos en términos de H de T. Entonces fíjense cómo va a ser el término de H de T. A ver, B de T, el voltaje en función del tiempo va a ser así. 250 si T es mayor o igual que 5, pero 0 si T es menor que 0. ¿Sí estamos de acuerdo, no? ¿Están de acuerdo que es así? ¿Sí o no? Esa es la función, el voltaje. O sea, antes de, perdón, exacto, antes de 5 tengo 0, pero después de 5 tengo 250. Entonces, ¿qué pasa? Primero pasa que el voltaje es constante, 250. ¿Sí o no? Pero esos 250 van a aparecer en 5 segundos. Y acuérdense que la función de Heaviside lo que hace es encender o habilitar. ¿Sí? Encender o habilitar. Entonces, si yo, por ejemplo, habilito en 5, significa que antes de 5 tengo 0, pero después de 5 tengo 1. Esa es la gráfica de la de Heaviside. ¿Sí están de acuerdo con la de voltaje? ¿Sí o no? Luego, pero, ¿qué pasa? Que esa función de Heaviside está desplazada a 5 unidades, era lo que comentábamos. Lo tengo que adelantar 5 unidades a la derecha. Entonces, en realidad va a ser así. 1 si T es mayor o igual que 5 y 0 si T es menor que 0. Perdón, que 5. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo expresaré yo el voltaje? Lo voy a expresar así. 250, pero que van a aparecer en 5 segundos. Entonces, esos 250 los tengo que multiplicar por la de Heaviside desplazada a 5 unidades. Y entonces, ahora sí. Antes de 5, ¿cuánto vale esto? 0. 0 por 250, 0. Pero de 5 en adelante, ¿esto cuánto va a valer? 1. 1 por 250, 250. Ah, son 240, perdón. Bueno, yo le puse 250, ya dejémoslo así. ¿Sí está claro? ¿Sí? Bueno, pues a ver, entonces, veamos ¿qué tiene? Es que se ve así como que le duele algo. Ya fue al médico, ya le dieron su pastillita, ya todo. Entonces, bueno, como usted dice, pues ya. Bueno, vamos a continuar, fíjense. Dice, la función de Heaviside definida en el ejercicio 57 también puede ser usada para definir la función rampa. La función rampa se define como C por H de T, la cual representa un incremento gradual de voltaje en la corriente de un circuito. Luego nos dice,
representa la gráfica de la función rampa, inciso A. Inciso B representa la gráfica del voltaje VDT en un circuito si el switch se enciende en 0 y un voltaje gradualmente se incrementa a 120 volts en un intervalo de 60 segundos. Escribe una fórmula para VDT en términos de H de T para T menor o igual que 60. A ver, vamos a hacer esos dos incisos. ¿Sí? Luego. A ver. Fíjense bien. Pero perdón. Vamos a representar la función inciso A y igual a T, H de T. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Si se fijan, esta función Y es el producto de la función T por la función delta de Heaviside. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué voy a hacer? Primero voy a graficar a la función f de t. ¿Quién es la función f de t? Perdón, f de t igual a t. ¿Quién es la función f de t igual a t? Pues es la función identidad. ¿Sí están de acuerdo, verdad? La función identidad es cuando x vale 1, y vale 1. A ver, déjenme poner la grabación. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 2, y vale 2. Cuando x vale 3, y vale 3. Por 4 vale 4. Por menos 1 vale menos 1. Por menos 2, menos 2. Va a ser esta gráfica. ¿Sí se acuerdan que esa es la función identidad, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Esta es la función que f de t igual a t. Vean cómo la función t, o sea, la identidad, le estoy multiplicando por la de Heaviside. La de Heaviside vale 0 para t menor que 0. Entonces, antes de t igual a 0, esto sería t por 0. ¿Y cuánto es t por 0? 0. Es decir, voy a graficar con negro la función esta de aquí. Y antes de 0, ¿cuánto vale? Vale 0, ¿sí o no? ¿Sí? Pero de 0 en adelante, ¿cuánto vale esta función? 1. 1 por t, ¿cuánto me va a dar? T, que es decir, la función identidad. Y entonces va a ser así. Es decir, la que está con negro, ¿quién es? Es la función identidad multiplicada por la de Heaviside, y la que está en rojo es la función identidad. ¿Sí se entiende? Entonces aquí lo que estamos viendo es que la función de Heaviside enciende a la función identidad en 0. Ahora, si ustedes se fijan, eso tiene la forma de una rampa. Por eso se le llama función rampa. Y es una función que se aplica mucho, por ejemplo, en electrónica. ¿Sí? En electrónica. También en mecánica. Por ejemplo, a un sistema mecánico, a un sistema más a resorte, tú le aplicas una fuerza que va aumentando, pero de manera lineal. ¿Sí? Entonces, es una de las aplicaciones. Bien. Luego dice, representa la gráfica del voltaje VDT en un circuito si el switch se enciende en 0 y un voltaje y gradualmente se incrementa en 60 segundos. Describe una fórmula para VDT en términos de H de T si T es menor o igual que 60. Entonces vamos a hacer la gráfica. ¿La gráfica? ¿Sí? Entonces fíjense cómo aquí me dice 60 segundos. Entonces que cada rayita valga 20 segundos. Cada rayita en T.
¿Sale? ¿Sí o no? Entonces aquí tenemos que 20, 40, 60, 80, etc. Menos 20, menos 40, menos 60, menos 80. Y que cada raya vertical valga 50 volt, no, perdón, 40 volts, 40, 80, 120, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué sucede? Fíjense bien. Nos dice, yo voy a encender en 0. Esto quiere decir que antes de 0, ¿qué voltaje tengo? 0. Entonces, antes de 0, tengo 0 voltaje. Pero en 0, enciendo el switch y el voltaje va a ir aumentando. De tal manera que voy a llegar a los 120 volts en 60 segundos. Es decir, en 60 segundos voy a llegar a 120. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Lo que yo pensaría después de 60 es que esto va aumentando. Ella no nos dice nada del ejercicio. ¿Qué pasa después de 60? Como no nos dice nada, pues suponemos que va a seguir creciendo. ¿Sí? Entonces, ¿sí están de acuerdo que sí sería la gráfica del problema? ¿Sí o no? No hay. ¿Sí? Ahí está. Entonces, a ver, vamos a representar esa señal con la función de Heaviside. Pero aquí pasa una cosa. Aquí tengo 0. Aquí tengo ¿qué cosa? ¿Esto qué es? No. Si fuera la función de identidad, en 60 serían 60. En 20 serían 20, ¿no? En 60 son 120. ¿Esto qué es? ¿Una qué? ¿Una qué? Rápido. ¿Qué es? No es una función constante. Si fuera constante, iría así. Una diagonal. Es que es una función creciente, pero específicamente es una función lineal, es una línea recta. ¿Sí o no? Es una línea recta. Entonces, la ecuación de cualquier línea recta, ¿qué forma tiene? ¿Sí o no? ¿Cuánto vale la pendiente? A ver, ¿cuánto vale la pendiente? ¿Cómo sacaré la pendiente, Genio? A ver, rápido, ¿cómo? ¿Quiénes serían tus Y y quiénes serían tus X? La 2, pendiente de 2. La pendiente es 2. Sí, ¿por qué? Porque conozco este punto. Este punto es ¿quién? Y conozco este punto. Entonces la pendiente 120 menos 0 entre 60 menos 0, ¿cuánto me da? 2. 2 que, si yo quiero hacerlo bien, serían volts por minuto. ¿Sí o no? Perdón, volts por segundo. ¿No hay volt? Sí. Pero para cuestiones de matemáticas no nos interesan tanto las unidades. Entonces esto sería ¿quién? Voltaje, en vez de Y le pongo B, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te valió de pendiente. Voltaje en función de T es la pendiente por la variable. ¿Quién es la variable? El por. Más, ¿cuánto vale la unidad de origen? 0. O sea que es 12. ¿Sí o no? ¿Sí? Ese es el voltaje. Ahora,
La gráfica de esto es así, ¿sí o no? Pero yo no quiero esto, yo quiero así. Entonces por eso es que tengo que utilizar la de Heaviside. Entonces, ¿cómo va a ser? 2t por h de t, pero la h de t se va a habilitar en 0, entonces no hay ninguna bronca. Ahí está, va a ser así. Antes de 0, esta vale 0. Entonces 0 por 2t, 0. Pero a partir de 0 va a valer 1. 1 por 2t, ya voy a tener la recta. ¿Sí se entendió o no? ¿Sí? Entonces, aguas. Ahora, bueno, aquí hay otro ejercicio, el C. Dice, representa la gráfica. Si se enciende 7 segundos. A ver, vamos a hacerlo, Nada más que tenemos que borrarle. Ya me notaron, ¿verdad? Luego, ¿y tú estabas ahí, Genio, cuando pasó eso? ¿No? ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí cuando pasó eso? Luego, ¿nadie? A ver, ¿qué hubieras hecho si hubieras estado ahí, Separarlos. Bueno, organizar a la gente para separarlos. ¿Sí, verdad? ¿Te hubieras espantado, ingeniero? No, nervios de acero. ¿Eh? Nervios de acero. Así como que, venga, por favor, ayúdenme, vamos a separarse. Con tranquilidad, ¿sí o no? Que se vea el aplomo, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? El autocontrol. Yo quisiera separarlos porque Que se vea ese espíritu golpino que sí sentí, ¿no, hijo? ¿Sí o no? ¿Cómo? que sí, No, no, ¿qué dijiste? Dijiste otra cosa. el dominio de que sí, que se vea ¿Qué cosa? el dominio. No, el espíritu golpino. El zorro. No, pues que se vea que. Es que. No, pues que. O sea, se pusieron a grabar ella para que no se pararan. Me hubiera hablado la otra siempre necesita que ya venga a Semana Santa porque No, que no se separaran. No, ¿cómo así? O sea, si todavía no sabían qué onda, pues nada más que los separaran. A ver, aquí tenemos T, B de T. Sí, T, B de T. Ahora nos dice que en 7 segundos es cuando encendemos el apagador. Aquí en 7. Y aquí hay una cosa, bueno. Nos dice que se va a incrementar hasta 100 volts en un periodo de 25 segundos. Aquí, si nos quedamos hasta ahí, no estaría muy claro si son 25 segundos después de 7 o desde 0. Pero, como aquí ya nos dice 32, podemos asumir que es 25 después de que se enciende. ¿Para qué? Para que lleguemos a 32, ¿no? ¿Sí o no? 7 y 25 pues nos va a dar el 32, ¿están de acuerdo? sí, porque además se prende el 7, ¿no? Exacto. Entonces, antes de 7 tengo nada, 0, pero a partir de 7 va a ir aumentando. De tal manera que en 32, porque son 25, voy a llegar a 100. ¿Sí o no? 100 volts, ¿no hay volts? Sí. Y eso va a seguir. No nos dice nada qué pasa después. Entonces asumimos que va a aumentar. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que encontrar la ecuación de esta recta, ¿sí o no? De esta recta. ¿Sí? ¿Cómo le hago para encontrar
la ecuación de esta recta. Y esto lo voy a puntear porque recuerden que antes de 7 es 0. ¿Queda claro o no? ¿Cómo le hacemos para encontrar la ecuación de igual, ¿verdad? Vamos a sacar la pendiente. Este punto son 32,7. Oigo. Entonces, este punto es ¿cuánto? 7,0. ¿No oigo? Entonces sería ¿quién? ¿Cuándo? ¿No? Oigo. ¿Por qué 5? Ah, perdón. ¿Sí? Oigo. Bien. Ahí está lo pendiente, pero también pide la recta. Entonces, ¿qué hago para sacar la ecuación de la recta? Y menos y2 igual a n por x menos x2. Pero en este caso la y no es y, es ¿4 por menos 32? Menos 128 y ese 100 va a pasar sumando, me va a quedar más 28. No oigo. No oigo. ¿Sí? Bien. Esta es la ecuación de esta recta. Menos 28. ¿Sí? Oigo. Bien. Esa es la ecuación de esta recta, pero esta recta yo la debo de habilitar o de encender ¿en dónde? En 7. Entonces, para habilitarla, la multiplico por la de Heaviside. ¿En dónde? ¿En dónde? La multiplico por la de Heaviside desplazada 7 unidades a la derecha. ¿Sí o no? ¿No hay bien? ¿Quedó claro? A ver, vamos a ver. Vamos a buscarlo con el libro. ¿Qué página es? ¿Qué ejercicio es, perdón? Es el 58 de la 1.3. 58 de la 1.3. 58. Bien, aquí está. A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ustedes van a decir, aquí es 4, a ver, lo voy a hacer más grande. Si se fijan que es la misma, ¿no? Mira, 4 por 3, 4 por t, 4t. 4 por menos 7, menos 28. Y luego se multiplica por la de exacta. ¿Sí o no? ¿Oigo? Ahora, si la quieren ver, pues bueno, depende del software. Yo voy a utilizar Wolfram, como ya hemos comentado. Vamos a plotear, o sea, con la función float como graficamos. Y para graficar la función delta de Heaviside, aquí en matemática lo hace de otra forma. Ahorita les digo cuál es. Es 4t menos 28. 4t menos 28. A ver, miren, yo no sé para qué estoy haciendo eso, pues copio y bueno, es que aquí me acuerdo de verdad. Me vengo acá a ayudar para buscar cómo es la de Heaviside. Es esta, escalón unitario. Creo que sí se los comenté. Cuando empezamos a ver este tema les dije, algunos autores, o no necesariamente algunos autores, sino que también se le llama función escalón unitaria, porque es como un escaloncito que llega hasta 1. Entonces fíjense, aquí está unit stick, escalón unitario. Y vean, es esta.
Yo lo voy a copiar. Y se supone que voy a multiplicar mi función, aquí le voy a poner entre paréntesis, por el escalón unitario, pero el escalón unitario la voy a limitar en -7. A ver, déjenme ver a ver si funciona así. Obviamente mi variable vamos a verificar de -5 a 5, a ver qué pasa. A ver, creo que aquí es ponerle por. A ver, creo que aquí va a ser t-7. Vamos a poner así t-7. Creo que así es como lo va a hacer. No. Ah, ya sé. Porque le estoy poniendo de -5 a 5. No alcanza a salir qué pasa después. Entonces voy a hacerle -10 a 10. Ahí está. Bueno. No. No. El 100 es el 100. El 100 es el 100. Está. Pero de 7 es el 100 y llegas a 32, 100. ¿Sí? Ahí está. Y aquí para que se vea mejor vamos a poner algunas cosas bonitas. Ya ven que les gustan, ¿no? Luego, ¿qué le ponemos? Ambrosio. Perdón, fue. ¿Qué le ponemos? A ver, ya, no sean llevados. Me gusta que sean tablillas así, tranquilos. ¿Qué le ponemos? Bueno, vamos a ponerle la rejilla. Grid lines. Aquí vamos a ponerle automático. A ver, grid lines. Grid. A ver. Grid lines. Automático. Ahí está. Mira. ¿Sí o no? Y vamos a ver qué pasa. Vamos a poner hasta 40. ¿Por qué? Porque se supone que el 32 ya llegó a 100, mira. 100 llega en 32, ¿ya se fijaron? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, ustedes se van a preguntar, bueno, esto va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo hasta el infinito. Pero eso no es práctico. O sea, por ejemplo, si yo limito voltaje, ese voltaje no va a crecer hasta infinito. ¿Sí? Lo lógico sería lo siguiente, que llegara a cierto valor, por ejemplo, que llegara a 100 y ahí se quedara constante, ¿verdad? ¿Sí o no? O que llegando a 100, ¡pum!, y se apagara. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? También con la función estándar o con la función de Heaviside. ¿Cómo sería? Vamos a suponer que yo quiero que llegando a 32, ahí se quede. Ahí se quede, ¿vale? ¿Sí o no? Ahí se quede. Entonces, ¿cómo logro que llegue a, hasta 100, 32, llegue hasta 100 y haga eso? O sea, haga esto. ¿Sí me explico? ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Lo que tengo que hacer es cancelar lo que tenía antes y sumarle lo que quiero que ahora tengo. Entonces, ¿cómo hago eso? Muy fácil. Cuando llegue a 32, tengo que cancelar lo que tenía antes. Si quiero lo que tenía antes, la rampa. Y la rampa es esta. ¿Cómo la cancelo? Restándola. Restándola. Es decir, sumándole el negativo. Pero ese negativo, ¿cuándo va a aparecer? En 32. ¿Sí? Si yo hago eso, me va a quedar así.
¿Por qué? Porque tengo esta rampa, pero llegando a 32 se va a restar y me va a quedar en 0. Pero yo quiero que se quede en 100. Entonces, ¿cómo le hago? Le voy a sumar 100 y esos 100 deben de aparecer ¿en dónde? En 32. ¿Sí que lo ven? ¿Quieren verlo? ¿Luego? ¿Luego? Sí. A ver, Luis, mira, voy a cancelar la rampa. Lo copio, aquí le pongo menos, lo pego, pero esto va a aparecer ¿en dónde? En 32, ¿sí o no? Luego, mira, vamos a simular esa parte. Ahí está. Ya se fijaron que llegando a 100 la resto y me queda en 0. Espera, todavía nada más era para que vieran que sí quedó claro. Ahora sí, si yo quiero que se quede en 100, hace falta ponerle el otro más 100 y este 100 va a aparecer en dónde? Perdón, pero no es H, es un step. Y ese unit step va a aparecer en dónde? En T-32. Ahí está. ¿Quedó claro? Pues es muy fácil manejar esta función. Luego, ¿cómo lo ves? ¿Ya estás en el momento? No. A ver, vamos a continuar. Pues ahí está lo de la función escalón. Ah, caray, como que tembló. ¿No? A ver, tranquilos. Ya, a ver, relájense, por favor, chicos. ¿Cómo? Que si se cancela, sí. Sí, sumando y restando. Sumando o restando. ¿Sí? Si se fijan, es encender o apagar. Apagar es cuando suma lo mismo, pero restando. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo analizo sin esta parte, es como apagar, ¿no? Es decir, el 100 aumenta al 100 y ya cuando llegue a 100 que se apague. ¿Sí? Pero pues yo quiero que ahí llegando a 100 ahí se quede, pues sí, hay cosas que... ¿Vale? Bien. Pues bueno, vamos a continuar. Esto no tiene caso. Bien, aquí vienen varias funciones, las funciones exponenciales, las funciones potenciales, eso ya lo habíamos comentado de hecho. Yo creo que no hay ahí gran problema. Vamos a ver las funciones inversas. Fíjense bien, esto es importante. Funciones inversas. ¿Qué es una función inversa? Bueno, básicamente una función es invertible. Primero tenemos que explicar eso de función inversa, sabiendo que es una función invertible. Una función invertible es aquella que tiene función inversa. ¿Sí? No todas las funciones son invertibles. Eso hay que decirlo. No todas las funciones son invertibles en su dominio, porque cuando nosotros analizamos el concepto de función inversa, lo hacemos considerando el dominio de la función. Entonces hay funciones que no son invertibles en su dominio. ¿Por qué? Porque una condición para que una función sea invertible es que sea 1 a 1.
una función es 1 a 1 si a cada elemento del rango le corresponde uno y solamente uno del dominio. Acuérdense que una función, su característica es que a cada elemento del dominio le corresponda uno del rango, ¿sí? Sin embargo, sí se vale que a uno del rango le correspondan 2 o más del dominio, ¿sí? Esto sí se vale. Bien, pues esta función no es 1 a 1. Esta no es 1 a 1. Una función 1 a 1 es aquella que a cada elemento del rango le corresponde nada más uno del dominio. O sea, sí. Esa sí es 1 a 1. Por definición, a cada elemento del dominio le corresponde uno del rango para que sea función, pero es 1 a 1 cuando a uno de este le corresponde nada más uno de este. Por eso es que esta no es 1 a 1, pero sí es función. En pocas palabras, una función 1 a 1 pudiéramos definirla como aquella función cuyo dominio y rango son del mismo tamaño. ¿Sí están de acuerdo? Tienen el mismo tamaño. ¿Sí? Bien. Pues solamente las funciones 1 a 1 son invertibles. ¿Por qué? Porque se supone que la inversa es cambiar el rango por el dominio. Y si yo voy a cambiar el rango por el dominio y viceversa, tienen que ser del mismo tamaño para que sean funciones. ¿Por qué? Porque esta no se es invertible. Porque este es el dominio y este es el rango. En la inversa, el rango ahora va a ser el dominio y el dominio ahora va a ser el rango. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a un elemento del dominio de la inversa le van a corresponder 2 o más del rango de la inversa y ya no va a ser función. Por eso es que tiene que ser 1 a 1. ¿Sí? Pero si estamos diciendo que tiene que ser 1 a 1, las funciones que no lo son en su dominio sí pueden serlo en un intervalo. Entonces, lo que podemos hacer es encontrar la inversa de una función que no sea 1 a 1, pero en un intervalo donde sí lo sea. Y así es, por ejemplo, como le hacemos con las funciones trigonométricas. La función seno tiene inversa, la coseno también, pero la función seno no es 1 a 1, ni tampoco la función coseno, no son 1 a 1. Entonces, ¿cómo es que son invertibles? Lo que pasa es que escogemos un intervalo donde sí sea 1 a 1. Entonces, por ejemplo, la función 1 a 1 es, la función seno es 1 a 1 en este intervalo. Mira, ¿sí se fijan que en ese intervalo es 1 a 1? Ahí sí podemos encontrar. Bien, vamos a dejarle aquí que pase. Buenas tardes, nos vemos el día de mañana.